Dicen que el arte está hecho para conmovernos, pero ¿y si algunas pinturas no solo provocan emociones, sino que atraen consigo desgracia, tragedia y muerte? Hoy descenderemos por el iceberg de los cuadros más malditos del mundo. Obras que han hecho llorar, enloquecer y hasta morir a quienes las han contemplado. ¿Listo para bajar conmigo hasta las profundidades? Nivel 1. La superficie. The Crying Boy, el niño llorón de Giovanni Bragolin. También conocido como Bruno Amadio, está vinculada a una leyenda urbana sobre incendios y mala suerte. Se dice que el cuadro, o más bien una serie de cuadros de niños llorando, era encontrado intacto entre las ruinas de casas que habían sido consumidas por el fuego. La leyenda surgió en la década de 1980, especialmente en Reino Unido, donde el periódico The Sun publicó varios artículos sobre incendios en casas donde colgaba el cuadro. Hacia finales de noviembre de ese año, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que The Sun organizó quemas masivas de los cuadros, enviados por sus lectores. Además de los incendios, se decía que el cuadro traía mala suerte en general, con historias de gusanos que aparecían detrás de él y de imágenes perturbadoras al girarlo. Se han ofrecido varias explicaciones lógicas para el fenómeno, como el uso de barnices ignífugos en las reproducciones o que por su ubicación en la pared los cuadros quedaban protegidos del fuego directo. Sin embargo, la leyenda persiste, alimentada por el miedo y la superstición. El cuadro El Niño Llorón es parte de una serie de 27 cuadros de niños llorando conocida como Los Niños Llorones. Se dice que Amadio se inspiró en los rostros llorosos de niños de un orfanato en Sevilla que murieron en un incendio. En conclusión, la leyenda del Niño Llorón y su conexión con los incendios es una historia popular que combina elementos de tragedia, misterio y superstición. Si bien existen explicaciones lógicas para el fenómeno, la leyenda persiste y ha convertido al cuadro en un ícono de lo sobrenatural. El retrato de Bernardo de Galvez, en el Hotel Galvez de Texas. Un retrato del líder militar español Bernardo de Galvez está impregnado de un folclore inquietante, aunque mayormente benigno. Los visitantes afirman que su mirada los sigue al pasar y que el simple hecho de acercarse demasiado a la pintura puede inspirar temor. Quienes intentan fotografiar el retrato sin pedirle permiso a Galvez terminan con imágenes borrosas y deformadas, o incluso peores. Algunas fotos presentan distorsiones que parecen calaveras y un equipo de investigadores paranormales que tomó una foto sin pedir permiso se encontró con una imagen no de Galvez, sino de su esqueleto. El personal obliga a pedir permiso al cuadro antes de tomar una foto o la cámara falla. The Anguished Man, de Sean Robinson. La historia cuenta que el artista mezcló su propia sangre en la pintura antes de crear la imagen de un gritón calvo y sin nariz, y luego se suicidó poco después de completar la obra. La pintura terminó en posesión del actual propietario Sean Robinson, quien, según los videos que publicó en YouTube, la heredó en 2010 de su abuela, quien la había mantenido bajo llave porque creía que traía mala suerte y estaba maldita. Cuando Robinson exhibió la pintura en su casa, él y su familia supuestamente experimentaron una serie de eventos aterradores, apariciones de figuras sombrías, gemidos y gritos incorpóreos y la sensación de ser observados. El dueño asegura que objetos se mueven solos y voces se escuchan en la casa. Lo curioso es que muchos de estos cuadros comenzaron como simples obras decorativas y terminaron convertidos en advertencias visuales. Dale like si te está gustando este video y te está sirviendo esta información. Nivel 2. Lo inquietante. Muertes, locura y leyendas. Hans Resist Him, El niño y la puerta de cristal, de Bill Stoneham. Una leyenda urbana que sostenía que la obra estaba maldita. Se dice que cualquiera que poseyera la pintura o la viera experimentaría eventos siniestros e incluso la muerte. Esta narrativa ha contribuido a conferir el cuadro a una aura de misterio y fascinación.
Este fue pintado en 1972. El cuadro mostraba a un niño junto a una muñeca inquietante y manos fantasmas tras el cristal. Se subastó en eBay con advertencias. Los dueños afirmaban que los personajes se movían en la noche. Algunos compradores devolvieron el cuadro por pesadillas y fenómenos paranormales. Lo curioso es que en un supuesto comunicado que publicó su autor, afirma que tanto el propietario de la galería de Luisiana como el crítico de arte que la revisó inicialmente murieron en un plazo menor a un año después de haber entrado en contacto con ella. Al igual que su primer propietario, John Marley, posteriormente Bill Stoneham creó una trilogía que seguía la estructura del cuadro original. La segunda pintura se creó en 2004 con el título Resistance at the Threshold y muestra a los mismos personajes pero 40 años más viejos. La tercera obra se realizó en el año 2012 bajo el nombre de Threshold of Revelation, Portrait of Delphine LeLaurie, Nueva Orleans. La mujer retratada fue una asesina y torturadora de esclavos, mantuvo una importante posición en los círculos sociales de su ciudad natal hasta el 10 de abril de 1834, cuando rescatadores que habían respondido a un incendio en su mansión en Royal Street descubrieron varios esclavos amarrados dentro de la casa que mostraban evidencia de haber sido torturados por mucho tiempo. Tenía a esclavos despellejados, golpeados severamente, tanto que la mayoría tenía heridas de latigazos infectadas. También llegó a dispararle en la cabeza a una niña por desenredarle mal el cabello. Después de esto, la casa de LeLaurie fue saqueada por una multitud de ciudadanos enfurecidos y se cree que ella escapó hacia París, en donde se especula que pasó el resto de sus días. En 2016, la mansión en Royal Street en donde LeLaurie vivió se mantiene en pie y es un emblemático edificio de Nueva Orleans, propiedad de Nicolas Cage. El cuadro se asocia con apariciones de fantasmas y ataques psíquicos, en donde el autor de esta pintura la vendió 2 veces al ser devuelta la primera vez. Autorretrato de Van Gogh, últimos meses. El autorretrato de Van Gogh de sus últimos meses, especialmente el que se encuentra en el Museo de Oslo, se interpreta a menudo como un reflejo de su estado mental, incluyendo su psicosis y la angustia previa a su suicidio. La mirada del artista en esta pintura se considera esquiva y seria, resultado de su experiencia en el sanatorio tras el episodio de automutilación de la oreja. Algunos afirman que contemplarlo demasiado tiempo genera ansiedad, mareos y depresión. Nivel 3. Lo prohibido. Obras que parecen cargadas de energía oscura. El retrato de la familia Gacy, por John Wayne Gacy. El asesino serial pintaba retratos y payasos en prisión. Propietarios de estos cuadros reportan malestar, accidentes y pesadillas. Coleccionistas los mantienen guardados porque aseguran que su sola presencia cambia el ambiente. Saturno devorando a su hijo de Goya. Pintura negra en su casa de Quinta del Sordo se representa el mito del dios romano Saturno. El dios suele llevar una hoz la cual fue usada por él mismo para castrar a su padre Urano y así destronarlo. Con el paso del tiempo supo que sufriría el mismo destino que su padre. Para evitarlo decidió devorar uno tras otro de sus hijos. Los 2 elementos clave del cuadro son la carne que el padre desgarra con sus dientes, representación del canibalismo, y la sangre representada nuevamente como una mancha de color. La luz tenue de la obra se centra en el inerte cuerpo del recién nacido. Algunos visitantes afirman que la pintura transmite una vibración insoportable al verla en persona. El retrato del amante de Modigliani, Jean Euterne, pintado antes de su muerte. Tras el fallecimiento de Modigliani, Jean se suicidó embarazada. El pintor cae gravemente enfermo de tuberculosis a finales del año y el 24 de enero de 1920 fallece en la Charité de París. Jean no puede soportar su pérdida y se suicida el siguiente día con 8 meses de embarazo. Se dice que la pintura trae desgracia a sus dueños, muchos murieron jóvenes o arruinados.
Deja tu comentario abajo si quieres que haga un video sobre alguno de estos cuadros en específico. Nivel 4. Lo maldito. Las profundidades, lo que muy poca gente conoce o se atreve a investigar. Cuadros de Czesław Beksinski, pintor polaco del horror. Irónicamente, él mismo decía que su obra estaba llena de mensajes de esperanza y optimismo, aunque más bien transmiten desolación y desesperación. Incluso él mismo describe sus paisajes con humor. Hasta afirmó odiar las películas de terror porque alteraban su mente. Sus cuadros parecen visiones del infierno. Fue asesinado a puñaladas en su casa en 2005 y muchos relacionan su muerte con la energía de sus obras. Su hijo se suicidó como si la maldición se extendiera. El autorretrato del diablo, artista anónimo en México. Se dice que apareció misteriosamente en un convento. Monjas aseguraban escuchar risas y ver sombras al estar cerca del cuadro. Fue escondido en un sótano por décadas. El cuadro de las manos sangrantes, colección privada en España. La leyenda dice que fue pintado por un artista obsesionado con rituales. Quienes lo han visto afirman que las manos cambian de posición y aunque no hay mucha información sobre esto, es bastante perturbador. Nivel 5. El fondo del iceberg. Lo más oscuro donde el arte toca lo inhumano. El supuesto cuadro de Lucifer, atribuido a un pintor renacentista desconocido, representa un ángel caído que cambia de expresión al observarlo. Guardado en colecciones privadas, supuestamente nunca se exhibe porque trae desgracia a los museos que lo intentan mostrar. Obras perdidas de Francis Bacon. Pinturas destruidas porque el mismo Bacon aseguraba que eran demasiado violentas. Se rumorea que sobrevivieron algunas en colecciones privadas y que provocan ataques de pánico. El cuadro de la muerte, Japón, siglo XIX. Representa a una mujer agonizante. Coleccionistas japoneses afirman que todo aquel que posee el cuadro muere en pocos meses. Nunca ha sido mostrado al público. En conclusión, lo que hemos recorrido no es solo un iceberg de cuadros malditos. Es la prueba de que el arte puede ser mucho más que belleza o historia. A veces un cuadro no solo es pintura, es un portal, un espejo, un testigo silencioso de obsesiones, tragedias y oscuridad. Quizás nunca sepamos si estas maldiciones son reales o si todo está en nuestra mente, pero lo cierto es que después de escuchar estas historias, ¿te atreverías a colgar uno de estos cuadros en tu propia casa?